Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Es una gran alegría poder el día de hoy compartir con cada uno de ustedes uno de los capítulos más emocionantes del libro de Jueces, o quizás de los más conocidos, podríamos decir. Es acerca de esa victoria que Dios le entrega al pueblo de Israel, usando a Gedeón como ese juez, como ese líder, quien se somete, quien obedece y quien se deja guiar en cada paso y en cada estrategia que el Señor le da para poder desmantelar los planes del enemigo en contra de ellos. Recordemos que una vez más el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, se habían involucrado en idolatría, en paganismo, así que pueblos enemigos, esta vez los madianitas y los amalecitas, han tomado autoridad sobre ellos, los están tratando cruelmente, los despojaban de sus alimentos. Los madianitas eran como un gran grupo de langostas, como un enjambre de langostas que venía y arrasaba con todos los alimentos que los israelitas habían cosechado. Así que ellos eran unos bárbaros, crueles, y estando allí ellos, los israelitas ocultos, y estando en esta situación de opresión, claman una vez más al Señor, y el Señor levanta a Gedeón, al más pequeño, al menor de la familia más pobre, más indefensa del grupo de la tribu pequeña, de la tribu partida de Manasés. De allí, de lo más débil, levanta el Señor a un hombre que tenía muchas dudas, a un hombre escéptico, a un hombre que al parecer un poco amargado porque había perdido esperanza. Decía, ¿y dónde está? ¿Dónde está ese Dios que hacía tantas maravillas como hablaban nuestros padres, nuestros antecesores? Sin embargo, el Señor está a punto de mostrarle dónde está Él. Y es después de señales que Gedeón pide en el libro de Jueces 6, que Gedeón toma los primeros pasos de obediencia, en los cuales consistían en derribar esos ídolos que estaban dentro de su propia familia, dentro de su propia casa. Y él pues toma acción ante la orden de Dios de ir y derribar a Baal y a Acera. Y aun y cuando esto trae enojo de parte de sus mismos compatriotas, quienes lo quieren matar por haber hecho esto, ¿se pueden imaginar qué tan hondo había caído el pueblo de Israel defendiendo a dioses de palo, a dioses de piedra, cuando habían tenido la experiencia de haber caminado con el Dios vivo y real, ahora teniendo que defender dioses imaginarios creados por ellos mismos para satisfacer sus propios deseos y sus propias concupiscencias? Así que no sucede. El mismo padre de Gedeón dice lo más sabio que yo he podido escuchar allí en el capítulo 6, que es, bueno, que se defiendan ellos solos. Si son tan dioses, que ellos se venguen, que ellos destruyan a Gedeón y no pasa nada, porque no eran reales. Así que está Gedeón ya decidido y Dios lo manda a luchar. Y le llegó el momento de ir en contra de ese pueblo numeroso, de ese pueblo cruel que eran los madianitas, y tiene que tomar acción. Ya es momento, él ha conocido el poder de Dios, él vio cómo Dios está con él, cómo Dios le contestó cada una de las señales que él le pidió. Y ahora el Señor
le dice que forme un ejército. Y Gedeón, pensando en las fuerzas humanas, aún logra convocar a 32,000 hombres. Aún así, él decía, estos no son suficientes. Estos madianitas son como langostas en las colinas. Pero el Señor le dice, ¿qué? ¿Son 32,000 hombres con los que vas a luchar? ¿Sabes qué? Son demasiados. Son demasiados porque cuando ganes vas a decir que lo hiciste en tus propias fuerzas y poder. Así que debes reducir ese número. Yo me puedo imaginar a Gedeón realmente como inquieto. ¿Cómo? 32,000 y son muchos. ¿Qué tanto me quiere reducir Dios el número de soldados? Pero Gedeón está dispuesto a obedecer. Así que pregunta, ¿quiénes de ellos tienen temor? Pues esa es la indicación de Dios. Aquellos que tienen temor, que se regresen a su casa. Y al hacer esta pregunta, me imagino que Gedeón también pudo haber pensado en decir, ay, yo también tengo temor. Porque vamos a ver más adelante que Dios responde ante el temor de Gedeón, pero no lo hace. Lo pregona y son 22,000 los que se regresan, más de la mitad del ejército que había logrado conformar, quizás con dificultad. Así que ahora tiene un ejército de 10,000 y el Señor le dice, todavía tienes demasiados hombres, todavía te puedes adjudicar la victoria al final. Así que vemos cómo el Señor realmente quiere que nosotros reconozcamos que no vamos a obtener victoria en nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, con nuestros propios talentos, ni nuestra propia inteligencia, porque nada proviene de nosotros. Todo lo que tenemos, nuestras competencias vienen de Él. Así que Él le dice, no, aún hay demasiados. Y ahora le dirige hacia una prueba que pareciera ilógica, pero que el Señor tiene una sabiduría mucho más allá de lo que nosotros podemos y siquiera imaginarnos. Así que la prueba era que ellos fueran a tomar agua. Y la manera como tomaran agua iba a determinar cuáles de esos 10,000 estaban preparados para ir y hacer frente a esta batalla sin temor. Y todo se basaba en eso, ¿saben? Todo se basaba en el grado de temor de los soldados. El Señor no quería ir con un ejército temeroso, tenía que ir con un ejército que verdaderamente confiara en Él, que estuviera dispuesto a escuchar su voz y a acatar su voz, porque quizás la estrategia que Dios estaba dándoles iba a parecer irracional a muchos. ¿Cuándo se ha visto una guerra que no se utiliza ni una tan sola arma? Y eso es lo que ellos estaban a punto de ver, y no solo de ver, de experimentar. Así que van a tomar agua y Dios le dice a Gedeón, bueno, ahí tienes quienes van a ir a la guerra. Aquellos que no se arrodillan para tomar el agua, aquellos que no se descuidan de su posición de soldados, aquellos que se han apropiado de la investidura de soldado en este momento, son los que tomen el agua en sus manos y la laman como perro. Es decir, aquellos que no se descuiden de su posición, que están satisfaciendo una necesidad, que es la de tomar agua, pero que no dejan a un lado la posición que están ejerciendo, siendo parte de mi ejército. Así que aquellos que traigan el agua a ellos, que acerquen el agua a ellos y tengan su mirada puesta alrededor, estando alertas de lo que está sucediendo, esos son los que van a ir a la guerra, porque esos no tienen temor. Aquellos otros, los que se arrodillaron a tomar el agua directo de la fuente, directo de allí, descuidando todo lo demás y concentrándose
en el satisfacer sus propias necesidades, esos deben de regresar a casa, porque esos no están alerta, esos están preocupados, esos están inquietos por ellos mismos y no van a ser útiles en esta batalla que hemos de librar. Así que el grupo se redujo ahora de esos 10,000 a tan solo 300. Algo ilógico a los ojos humanos. Un ejército de 300 hombres contra un ejército innumerable con camellos, con armas. Los israelitas no tenían armas, los mismos madianitas se las habían quitado, así que estaban totalmente desposeídos de armas. Y lo que sigue aquí en este capítulo es algo hermoso. Vemos cómo Dios toma cuidado del corazón del líder que Él ha levantado, de Gedeón. Sabe que Gedeón tiene temor. Sabe que está temblando, sabe que al ver que solo son 300 en contra de ese ejército innumerable, quizás sus rodillas no se detienen firmes. Y le dice, ¿sabes qué? Si tienes temor, baja con tu criado al campamento y vas a escuchar lo que yo voy a hacer. El Señor le está dando aliento. Le está anticipando lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque ve que el corazón de Gedeón realmente está desfalleciendo de temor. Así que Gedeón baja al campamento como un espía y lleva a su criado fuera con él y escucha de la boca de uno de los soldados hablando que había tenido un sueño. Y decía que un pan de cebada había rodado desde el campamento de Madián y que había llegado allí a la tienda y que la había golpeado de tal manera que esa tienda cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Y lo que me parece maravilloso es que Dios le dio ese sueño a uno de los soldados enemigos y no solo el sueño, sino que también le da la interpretación al compañero con el que está hablando y que precisamente Gedeón llega en ese momento a escuchar. Y le dice el compañero, ¿sabes qué? Esto no es otra cosa más que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, porque Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Ellos mismos están discerniendo ese sueño que Dios le ha dado a este soldado y están declarando la victoria de Dios. Ellos están siendo testigos de la fe en Dios del ejército enemigo, de su propia derrota, de la grandeza de Dios por sobre ellos. Algo impresionante. Así que ahora sí, Gedeón está lleno de confianza en el Señor. La fe viene por el oír y acaba de oír palabra de Dios de boca del enemigo. Así que regresa al campamento y le dice a su campamento israelita y les dice, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Hoy sí, determinado, sin temor, con toda la confianza en el Señor. Y la estrategia es esos 300 hombres dividirlos en 3 escuadrones. Ellos no tenían armas, como acabamos de escuchar, así que llevaban lo que tenían en sus manos. Llevaban 3 elementos que nos sirven de guía para poder librar cada uno de nosotros batallas que tengamos por delante. En la mano derecha llevaban trompetas. En la mano izquierda llevaban cántaros, vasijas, teas. Dentro de esos cántaros, antorchas encendidas. Resulta que al llegar y posicionarse alrededor del campamento madianita, en el que los soldados, quizás la mayoría estaban dormidos, a punto de dormir, acababan de haber cambio de guardia, era ya 10, 11 de la noche, estaba totalmente oscuro. Y sucede que al llegar allí, se desplazan alrededor de este campamento y comienzan a sonar las trompetas. Recordemos
trompetas, que el Señor ha establecido voces que hablan acerca de sonidos de guerra, de sonidos de celebración, de victoria, que dan órdenes, que dan indicaciones. Las trompetas habían sido utilizadas a lo largo del recorrido del pueblo de Israel para comunicar, para alentar, para advertir, para alertar. Y aquí estaban ellos con trompetas, voces de trompetas, dando gloria a Dios, hablando de guerra, advirtiendo que era una guerra en la que Dios era el centro, la que se estaba librando. Así que pueden imaginarse esos madianitas despertándose al sonido de la trompeta, no sabiendo lo que sucede, pero sintiendo ese sonido cerca de ellos, atemorizados, y lo que sucede es que se confunden. Ante la presencia del Señor, el enemigo se confunde, y se confunden a tal grado que comienzan a luchar unos contra otros, contra ellos mismos, contra los mismos madianitas. Hay oscuridad, no se pueden ver, desenvainan sus espadas y comienzan a matarse unos contra otros. Algo sorprendente. El enemigo está confundido. Ante la voz, ante la declaratoria de la palabra de Dios, el enemigo se confunde. Así que ellos están atemorizados. En ese momento comienzan a quebrantar las vasijas de barro. Podemos imaginarnos ese sonido de barro siendo quebrado. Caen los pedazos al suelo, ahí alrededor de ellos, y lo que surge de ese quebrantamiento es una luz alrededor de ellos. Comienzan a ver fuego, comienzan a ver ese resplandor. Esa luz de Cristo que brilla en nuestros corazones puede verse por el enemigo confundido cuando nuestras vidas son quebrantadas, cuando esas vasijas de barro que representan nuestras vidas son quebrantadas, son despedazadas totalmente. Entonces, esa luz que resplandece en nuestros corazones, esa luz de Cristo, puede ser vista y el enemigo va a huir. Someteos a Dios y el enemigo huirá. Y eso es lo que está sucediendo específicamente. El enemigo está huyendo, los madianitas, ellos están corriendo, creyendo que es un gran ejército el que los ha emboscado, el que los tiene rodeados. Están viendo ese fuego acercarse a ellos. Ellos no saben que solo son 300. No pueden ver más allá, están encandilados, así que corren y Gedeón da la orden a los de la tribu de Efraín que intercepten a los madianitas, y resulta que capturaron a sus príncipes, y esto marcó el fin de esta batalla. Una batalla en la que no hubo necesidad de sacar un arma. Una batalla en la que era un ejército de tan solo 300 contra un ejército de incontables soldados. Este pequeño ejército de Gedeón jamás hubiera podido lograr la victoria en sus propias fuerzas. Dios demostró nuevamente a Israel que la victoria no dependía de su fuerza o del número de soldados, sino que de la obediencia y el compromiso con Él. Y esa es la victoria en su vida y en mi vida. No es de los recursos que nosotros tengamos, no es de cuánto sabemos, de lo inteligentes que somos. La victoria depende de nuestra obediencia a Dios, de nuestra dependencia de Él. Que podamos verdaderamente hablar con voz de trompeta, con autoridad, la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que abunde en nuestros corazones, de manera que pueda salir como voz de trompeta esos decretos, eso que está ya establecido a través de su palabra. Somos llenos del Espíritu Santo. Si somos llenos de su palabra, hemos de hablar cánticos,
salmos, himnos espirituales que vengan a alabar a Dios, que con toda autoridad vengan a sembrar la palabra de Dios en la tierra en la que vivimos, en los corazones de aquellos que están alrededor, y esa palabra como semilla ha de crecer y ha de dar fruto en abundancia. Asimismo, nuestras vidas deben ser quebrantadas, deben ser despedazadas, debemos ser despojados y despojadas de todo orgullo, de toda vanidad, de toda altivez, de todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, para que sea ese conocimiento de Dios como un resplandor de justicia que pueda emanar de nuestras vidas y dar a conocer al único y verdadero Rey, a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Ciertamente no brillamos con luz propia, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros es una luz encendida, una antorcha de fuego que debe ser puesta sobre una colina y vista por todos lados, no escondida debajo de una mesa. Así que mis hermanos y hermanas, es hora de levantarnos, de tomar nuestra posición como soldados, verdaderamente estar alerta ante el ataque del enemigo, pero saber que la estrategia de Dios sigue siendo la misma, sigue siendo elevar nuestra voz de guerra, de victoria, declarando la palabra del Señor, con corazones quebrantados, despojados de todo aquello que huela a la corriente de este mundo, sabiendo que somos embajadores del reino de Dios, soldados de su ejército, y que sea tras ese resquebrajamiento que pueda verse esa luz brillante, ese resplandor de la justicia de Dios, esa antorcha encendida cuyo fuego quema y consume todo aquello que trae contaminación. Así que mis amados hermanos y hermanas, que este pasaje venga a ser rema, venga a ser real en nuestras vidas y que podamos estar conscientes que es el poder de la fuerza de Dios en nosotros el que ha de traer la victoria en cada una de las batallas que nos corresponda luchar, que no hemos de luchar solos. Dios, poderoso gigante, va delante de nosotros. Que Dios les bendiga, les amo mucho.